Con temperaturas bajo cero, como los últimos días, dormir en la calle es todavía mucho más duro. Los albergues son la única salida para los que lo han perdido todo. Lo que más ganas tengo de salir de esto, pero vamos, y empezar a sentirme un poquito útil para esta sociedad que tenemos tan rara últimamente. Escucharemos su testimonio en unos minutos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Acaba de empezar el año y aunque no se lo crean, en un pequeño pueblo de Valladolid ya han tenido 4 nacimientos. Lo ocurrido en Ataquines es la excepción que confirma la regla del padrón y la situación se repite en Olvega. Veremos a qué responden estas excepciones. Se lo toman con humor, pero el problema es muy serio. Con esta excavadora de juguete, los vecinos de Soria y de Peñafiel le recuerdan al Estado que lo suyo, la autovía del Duero, sigue parada. Y desde el foro de Davos, el presidente Pedro Sánchez ha defendido su gobierno de coalición con Unidas Podemos y ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a las grandes potencias económicas. We will at all times exercise fiscal rigor and sound management of our public accounts. This is why we maintain our commitment to reducing the deficit and public debt levels. Hablando en inglés sobre deuda y déficit público, y ahora una pregunta. ¿Cuál es, en su opinión, el principal atractivo turístico de Castilla y León? Hoy veremos si lo que piensan ustedes coincide con lo que se muestra en la mayor feria internacional de turismo, en Fitur. Sara Ayuso, ¿cuál es nuestra apuesta? El turismo de congresos y apoyar al empresario serán 2 de las prioridades de la Junta en esta edición de Fitur, en la que las rutas del vino tendrán un protagonismo especial y también la colaboración con Portugal. De hecho, hoy se ha avanzado en la promoción conjunta de las rutas de la Vía de la Plata y la Rodada Estrada para crear un gran itinerario ibérico. Además, hemos conocido datos de visitantes de 2019. El turismo internacional batió récords con más de 2 millones de turistas. El temporal nos abandona, aunque todavía queda algún resto distribuido por la comunidad. Francisco, podemos decir que se va. Así es, Nati. Ya hemos tenido menos nieve, ha dejado de nevar, hemos tenido también rachas de viento menos intensas, hemos pasado lunes y martes de los 100 km por hora. Además, también hoy hemos tenido menos frío por la mañana. Esta tarde solo quedarán algunas precipitaciones en la Ibérica y en el sistema central, y en el resto vamos a tener tiempo más tranquilo. Las temperaturas subirán ligeramente y ya rondaremos por la tarde los 8 o 9 grados. El Padrón ha confirmado hoy la pérdida de 9.600 habitantes en Castilla y León en 2018, lo que deja la cifra de habitantes en la comunidad por debajo de los 2.400.000 habitantes. 7 de cada 10 municipios pierden población o la mantienen, pero hay un 30% que ganan. En Ataquines han nacido ya, en lo que llevamos de año, los mismos niños que en todo el año pasado. Sí, Ataquines es un ejemplo de esos municipios que crecen en habitantes. Tan solo en lo que va de año ya han igualado el número de nacimientos que registraron el año pasado y además esperan duplicarlo porque se esperan nuevos nacimientos en abril y en mayo. El crecimiento de los habitantes de este pueblo también se debe a los nuevos empadronamientos. En el último año se han registrado 38, la mayoría de gente procedente de municipios de alrededor. En la cascada de cifras de pérdida de población hay también ejemplos de lo contrario, y no solo en el alfoz de las capitales. En Castilla y León hay 675 municipios, el 30% del total de la comunidad, que sumaron habitantes en 2018, y 35 de ellos, todos de menos de 500 habitantes, han aumentado su población más de un 10%. Hay otros que no llegan a ese porcentaje, pero en los que las perspectivas para este año son muy positivas. En este municipio de Valladolid, de 589 habitantes, han nacido ya 2 bebés, los mismos que todo el año pasado, y otros 2 están en camino para el primer semestre. Crecimientos poblacionales que encontramos en todas las provincias y que en algunos casos tienen como explicación que 2019 fue año electoral. Es el caso de Maderuelo en Segovia, que ha incrementado su censo un 73%, o de Beratón en Soria, con un crecimiento del 62%.
Golmayo es uno de los municipios sorianos que más ha crecido en los últimos 20 años. De poco más de 700 habitantes, que indicaba el Instituto Nacional de Estadística, ha llegado ya a los 2.665, según datos del censo actualizado del Ayuntamiento. Este aumento progresivo tiene como principal factor la construcción de la urbanización Camaretas y su cercanía con la capital soriana. El boom que se produce en Golmayo se produce con la llegada de la urbanización de las Camaretas. Viene mucha gente joven que luego aquí hemos tenido nuestros hijos. Otro ejemplo lo tenemos en la comarca del Moncayo. La pujanza empresarial de Olvega sigue haciendo que aumente la población en este municipio. Unas 150 personas se incorporaron al censo el último año. Este crecimiento podría ser mayor, aunque en este caso el precio de los alquileres ahuyenta a muchas personas que cada día acuden a la localidad. En lo que es el casco antiguo hay mucha vivienda cerrada, pero vivienda que a lo mejor pues ya no reúne las condiciones que todos queremos para vivir, ¿no? Entonces sí que hay que hacer unas inversiones que por mediación de distintas asociaciones y el Plan Soria e incluso con aportación del Ayuntamiento pues podríamos llegar a rehabilitar y poner en valor. Son dos de los ejemplos del aumento de la población en Soria, que a 1 de enero de 2019 fue la única provincia de Castilla y León que subió en habitantes, 36 más, llegando a los 88.636 inscritos y cambiando una tendencia negativa que estaba vigente desde el año 2010. Una excavadora de juguete es el regalo que la plataforma Soria ya ha enviado al ministro de Transporte, José Luis Ábalos, para recordar lo mucho que queda por hacer de la autovía del Duero. Misma imagen también la hemos visto en la delegación del Gobierno en Castilla y León, en Valladolid, donde los vecinos de Peñafiel también le han enviado al ministro una excavadora de juguete y una carta. Le solicitan una reunión para avanzar en una infraestructura que consideran urgente. Lo que hace falta es dinero, entonces es el momento de que ahora que están aprobando los presupuestos generales, que dejen una partida para que esto sea una realidad. No puede ser que no sepamos nada de los tramos de Langa-Aranda, no puede ser que no sepamos nada del tramo La Mayona hasta Los Rábanos y ni que decir tiene del A15, que ni está ni se le espera. Los senadores del Partido Popular por Burgos defenderán la pertenencia de Treviño al territorio de Castilla y León cuando se inicie la actividad parlamentaria. Lamentan la falta de información por parte de los socialistas en esta materia, un silencio absoluto con el que dicen intentan ocultar los acuerdos ocultos con las formaciones extremistas. Desde luego nos parece una tomadura de pelo que se esté trasladando mensajes que solamente hacen confundir a toda la ciudadanía y muy especialmente a los burgaleses. Nosotros lo que pedimos es que se aclare el Gobierno, el Partido Socialista, sobre qué solución, sobre qué trazado es el que se plantea para definir ya el proyecto y las futuras obras de alta velocidad. El nombre del líder de Podemos en Castilla y León sonó en las quinielas del Gobierno de coalición. Finalmente, Pablo Fernández se cayó de esa apuesta. Hoy desde León ha dicho que no se siente en absoluto defraudado, entre otras cosas porque en su partido no se prometen cargos. No sé cómo funcionan otros partidos políticos, o sea, no sé cuál es la dinámica, la lógica y el funcionamiento de otros partidos políticos, pero desde luego en nuestra organización, en Podemos y en Unidos Podemos, eso de prometer cargos no se lleva. Nosotros tenemos una enorme responsabilidad y hemos elegido a las personas más capacitadas y más preparadas para poder sacar adelante las competencias que tenemos en los distintos ministerios. Y el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, ha salido al paso de las informaciones que le colocan en la antesala de una candidatura alternativa a Inés Arrimadas. Niega que esté preparando una lista, pero lanza este mensaje a sus compañeros de Ciudadanos. Que nadie esconda detrás de Inés el debate de qué modelo de partido quiere. Hay un debate no hay un debate sobre el liderazgo y sobre la candidatura, pero sí hay un debate sobre el modelo. El alcalde de Zamora ha prestado hoy declaración en los juzgados a raíz de una denuncia interpuesta contra él por un representante de Ciudadanos por un presunto delito electoral. Fue en los comicios del 10 de noviembre. Según el denunciante, Francisco Guarido, claramente pedía a través de su perfil de Facebook parar a los fachas en las urnas. El alcalde de Zamora, que se ha declarado inocente, ha insistido en que lo hizo en el escenario de la batalla de Stalingrado.
que se estaba representando ese fin de semana en Zamora. Y que había que parar a los fachas, y también dije que eso se realizaba en el contexto de la batalla de Stalingrado, porque había que sacar lecturas históricas del pasado. Es clarísimo, es decir, está hablando de la votación de los ciudadanos con su voto, es decir, se refiere a ese acto concreto de ese día, no se refiere en ningún caso a lo que pasó en Stalingrado. En octubre de 2018, una mujer fue encontrada muerta, amordazada en su domicilio en la Plaza Circular de Valladolid. Hoy se han conocido los detalles de este crimen que desde entonces investiga la Policía Nacional. Eva Elvira, buenas tardes. Buenas tardes. Los investigadores han determinado que todavía quedan cosas por aclarar, flecos que hay que investigar. Uno de ellos es saber cómo obtuvieron la información de que María disponía en su casa de grandes cantidades de dinero. Y segundo, saber cómo los 3 ladrones que accedieron al inmueble consiguieron entrar en la casa. Y es que María era extremadamente desconfiada y no abría a nadie. Si accedieron con una llave, está por determinar cómo se hicieron con ella. Operación concienzuda, minuciosa y rigurosa. Así han definido desde la delegación del Gobierno la Operación Marilla. María en búlgaro, que ha permitido detener a 7 personas por la muerte de María el 17 de octubre de 2018 en su casa de la Plaza Circular. El motivo del suceso está claro. Que tampoco habían abierto la caja fuerte que se encontraba en una habitación y que sin duda había sido el objeto de la presencia de los delincuentes en el domicilio de María. 7 detenidos, 5 ya en prisión, 1 en la República Checa, sobre el que pesa una orden de extradición, y un 7º en libertad con cargos. La duda se mantiene en saber cómo accedieron a la casa de María. El hecho de que las puertas no hubieran sido forzadas significa que los autores del homicidio tenían llave, o que, en contra de lo que era una costumbre arraigada en la víctima, ella misma había abierto la puerta. Y han querido dejar claro que el único ciudadano español es el autor intelectual de todo, contra todas las otras personas involucradas. Señalan que el hijo de la fallecida no está relacionado con los hechos. En la caja fuerte encontraron 223.000 euros y joyas, en otra estancia otros 75.000 euros. Y la Audiencia de Valladolid ha absuelto al acusado de abusar de un menor al que conoció a través de una página web. Durante el juicio, el acusado aseguró que el menor le mintió y le dijo que tenía 16 años. Ahora el tribunal le absuelve al aplicarle el error invencible invocado por la defensa, es decir, la imposibilidad del acusado de saber que el denunciante era menor de 16 años. La Policía Nacional ha detenido a un varón de 44 años como presunto autor de un delito de tráfico de drogas. Es vecino de Burgos y dueño de varios comercios en la ciudad. Los agentes llevaban varios años investigando a este delincuente, pero tomaban muchas precauciones para no ser detenido. En el registro de la vivienda intervinieron 4 armas de fuego. En total, esta operación se ha saldado con 4 personas detenidas, 2 de ellas de Burgos y otras 2 de Valladolid. Ha llevado mucho tiempo porque es una persona que contaba con multitud de bienes inmuebles donde alojarse, multitud de coches, y cada poco cambiaba de sitio y nos ha sido muy complicado realizar los seguimientos. Es una persona, un delincuente muy conocido por toda la comisaría, pero que paradójicamente no tenía ningún antecedente. Nuevo crimen de violencia machista. Un hombre ha asesinado presuntamente a su pareja esta madrugada en presencia de sus 2 hijos de 11 y de 14 años. Ha ocurrido en el municipio de La Puebla de Almoradiel, en Toledo. Los vecinos se han concentrado esta mañana como señal de repulsa y han decretado 3 días de luto oficial. En caso de confirmarse, sería el 4º asesinato por violencia de género en lo que llevamos de año. Se aleja ya la borrasca Gloria, pero hay 9 provincias en alerta por nieve, viento, oleaje, riesgo de aludes y deshielos. El temporal ha dejado al menos 6 muertos en nuestro país y hay otros 5 desaparecidos.
Es el rescate del hombre que estaba siendo buscado ayer en Morella, Castellón. Fue a comprobar el estado de su ganado y su pierna se enganchó en un paso canadiense. Afortunadamente anoche los bomberos pudieron liberarle. Precisamente los bomberos realizan labores de limpieza en Oropesa y Benidorm por los efectos del oleaje y en las carreteras de la Comunidad Valenciana por la nieve. En Teruel, la UME se ha incorporado a los trabajos en la comarca de Matarraña. Cataluña es la comunidad más afectada. El fuerte oleaje partió ayer el pont del Petroli en Badalona, símbolo de la ciudad. Se ha roto la conexión que une la pasarela con la plataforma, una pieza de hormigón de unos 15 metros que ha volado. La fuerza del agua también ha dejado secuelas en el paseo marítimo y varios establecimientos. Todo el paseo, como veis, se ha inundado toda la arena, se nos ha metido toda la arena hasta dentro del local. Hemos tenido filtraciones de agua en cocina, en la parte de atrás. El viento también ha arrancado el tejado de este polideportivo de Sant Adrià del Besós en Barcelona. Aunque Gloria ya se está alejando, al menos 5 personas continúan desaparecidas y 9 provincias están hoy en alerta. Y aquí en Castilla y León, en pueblos de la Sierra Segoviana como San Rafael, continúan trabajando intensamente para devolver la normalidad a las calles después de las nevadas. Los más de 30 centímetros de nieve acumulados en pueblos de sierra como San Rafael hoy se perciben en montones en las aceras, gracias al trabajo intenso de vecinos y operarios para limpiar las calles. Un poco más del 80% del municipio está ya prácticamente transitable todas las calles. Se han esparcido casi 45 toneladas de sal en todo el municipio, entre los 4 núcleos. Lo vivo en una calle que estaba cortada y por ahí hemos tenido dificultades para sacar el coche, pero en general bien, yo creo que bien. Para limpiar esto de la entrada y de la salida, pues no tenemos más remedio, porque aquí la máquina sí que no entra. Ahora se pide precaución, más por la presencia de agua-nieve que por el hielo. Las temperaturas tampoco han favorecido la creación de más hielo y ahora repito que con cautela es practicable. Más cautela se recomienda a los que circulen por puertos de montaña segovianos, donde nieva de manera intermitente. De hecho, en la CL601 se corta intermitentemente el tránsito para vehículos pesados y en los puertos que enlazan Riofrío de Riaza y Aillón con la comunidad de Castilla-La Mancha continúan siendo necesarias las cadenas. Son los últimos coletazos de la borrasca Gloria en la provincia de Segovia. En Ávila, la borrasca Gloria sigue dejando a su paso rastro en forma de nieve. Aunque en la capital abulense apenas quedan señales de la nevada, la situación es muy diferente en la provincia. Durante la mañana, el puerto de Mijares se ha cerrado al tráfico y una decena de tramos de la red secundaria han requerido el uso de cadenas, que aún son obligatorias en varios puntos del territorio abulense. Precaución en general para circular por las carreteras de esta provincia, ya que el viento motiva que en muchos casos la nieve retirada vuelva a la calzada y dificulte el tránsito para los vehículos. Entre los fallecidos en este temporal se encuentra una mujer en la Comunidad Valenciana a la que encontraron helada en uno de los parques en los que solía dormir habitualmente. Su situación no es única, hay muchos hombres y mujeres que tienen que pasar la noche al aire libre porque no tienen un hogar, algo que se hace especialmente duro en estos días de intenso frío. Cuando llega el día ya no las vemos, pero unas 20 personas sin hogar duermen debajo del puente, en soportales o en algunos parques, incluso estos días de frío extremo en Valladolid. Son las pocas que se resisten a ir al albergue que está lleno. Nosotros no podemos obligarlo, salvo que nosotros veamos que hay un riesgo para su vida. Quienes no tienen recursos buscan cualquier techo para dormir. Aquí por los cajeros, durmiendo por los cajeros. Estos días las 60 camas del albergue de Valladolid están ocupadas hasta que amanece. Entré en el albergue y todas las mañanas voy buscando trabajo por las oficinas. El frío no me importa. El frío hay ropa. Cuando te manchas la ropa hay lavadora, pero cuando te manchas aquí dentro y estás manchada dentro, eso sí que es un problema. Sin embargo, es imposible pasar todo el día en la calle cuando la sensación térmica es de 4 o 5 grados bajo cero. En el comedor social, unas 70 personas sin recursos encuentran comida y refugio. Y luego está la biblioteca, hay otra biblioteca, hay así centros como Cáritas y no es para tanto, porque yo tengo la esperanza que ese tramo, ese momento de dificultad va a pasar.
Algunos dejan de necesitar esta ayuda, por ejemplo la del comedor social, cuando llega la época de cosecha en el campo y encuentran un trabajo con el que cambiar su vida. José Manuel lleva viviendo en la calle 7 años. No encuentras trabajo, todos son puertas cerradas, con muchos currículos que mandes. La única opción que tienes, si no tienes para pagar un cachito techo, como yo digo, pues la única opción es estar en la calle. En todo este tiempo no ha querido acudir a ninguna organización. A mí es que me levantan a las 7:15 de la mañana cuando no tengo que nacer. Salí a la calle a las 8, que puede haber una nevada de 3 pares de narices, 3 o 4 bajo cero, ¿dónde vas? Pero ahora su salud le ha dicho basta y decidió hace 2 meses entrar en la unidad de mínima exigencia, un espacio que pone en marcha Cáritas para que las personas sin hogar duerman en las noches más frías de invierno bajo un techo. Un desayuno caliente, algún tentempié por la noche, pero se ha convertido en un espacio que cada día que vienen es oportunidad de cambio para estas personas. Lo que más ganas tengo es salir de esto, pero vamos, y empezar a sentirme un poquito útil para esta sociedad que tenemos tan rara últimamente. Los monitores de esta unidad intentan cultivar también la confianza y hábitos de vida saludables, ya que las personas que entran suelen tener adicciones activas. Son gente que está muy acostumbrada a un trato agresivo y difícil de convivir, unos hábitos mínimos de higiene, pero también un espacio donde informalmente, viendo la tele, como en cualquier salón de casa, tú hablas con tus hijos, pues aquí intentamos hablar de algunas cosas. Un pequeño hogar que está abierto durante toda la noche y que cuenta con 8 plazas. La Organización Mundial de la Salud decide hoy si emite una alerta internacional por la evolución del coronavirus de Wuhan. 9 personas han muerto y más de 400 están infectadas. Pekín desaconseja viajar a la ciudad y Corea del Norte ha cerrado sus fronteras a los turistas procedentes de China. En España, el Ministerio de Sanidad está elaborando un protocolo de actuación ante la aparición de posibles casos sospechosos. A estas alturas del invierno, la gripe común alcanza sus cotas más altas de incidencia, con 256 casos por cada 100.000 habitantes aquí, en Castilla y León. SACIL ha puesto a disposición un teléfono de consulta para evitar la saturación de los servicios de urgencia. La gripe en Castilla y León ha alcanzado el nivel medio de intensidad y esto ha obligado a reforzar los servicios hospitalarios. Nos ha llevado a incrementar 132 camas en la comunidad autónoma. A esto se incorpora una nueva ayuda. El teléfono de urgencia pediátrica se pone desde hoy a disposición de quienes presenten síntomas de gripe. En función de la prioridad del caso, se le pondrá en contacto con un profesional sanitario. Prioridad 1 sería paciente que presenta síntomas de gravedad y que por tanto precisa de una atención inmediata, y esta atención inmediata pues será prestada a través de cualquiera de los recursos que tiene emergencias sanitarias. Como suele ser habitual, la gripe afecta más a los menores de 4 años y a los menos inmunizados. De las 290 personas diagnosticadas, solo 12 están vacunadas. Estas personas que han ingresado, algunas están claramente muy enfermas y muchas de ellas, la mitad, está sin vacunar. En total hay 256 casos de gripe por cada 100.000 habitantes, un umbral similar al del año pasado. El Hospital Río Ortega de Valladolid es el que ha presentado más ingresos desde que se anunció la epidemia. Y los trabajadores del Clínico de Valladolid que se han concentrado esta mañana a las puertas del hospital contra los planes de SACIL de cerrar la UCI neonatal y trasladarla al Río Ortega. El proyecto de momento está paralizado, pero avisan que de llevarse a cabo supondría el desmantelamiento del hospital. Alegan que no hay razones que justifiquen el cierre de este servicio de referencia en la comunidad. La principal consecuencia es que el hospital clínico perdería servicios. Cuando un hospital público pierde servicios, se pierde calidad asistencial, porque en el plan final de la consejería no solo se habla de llevar la parte de la UCI neonatal, se habla incluso de llevar toda la UCI pediátrica, la obstetricia, con lo que en este hospital se perderían no solo la atención a los niños, sino se perderían también el tema de la obstetricia. Y afecta no solo a los profesionales médicos, afecta a todas las categorías. Desde hace un par de temporadas, el jabalí se ha convertido en una especie plaga. Su población se ha multiplicado y ya se ven muchos ejemplares en los entornos de las ciudades e incluso dentro de fábricas. Estas imágenes han sido grabadas dentro de las instalaciones de Renault, en Villamuriel de Cerrato, en Palencia.
Era habitual verles fuera de la verja, pero ya se les ha encontrado dentro. Y hablando de animales, la Guardia Civil de Palencia investiga la aparición de lo que podría ser un cráneo de oso. Lo detectó en una fotografía de un merendero en las redes sociales. Ya se ha enviado a los servicios de criminalística de Madrid para determinar con exactitud la especie. Se investiga a un hombre de 51 años por un supuesto delito relativo a la protección de la fauna que no ha podido acreditar su procedencia. Pedro Sánchez ha tranquilizado a la élite económica mundial sobre su coalición con Unidas Podemos. En su intervención en el foro de Davos, en Suiza, el presidente del Gobierno ha reiterado el compromiso de España con la reducción del déficit y de la deuda pública. We will at all times exercise fiscal rigor and sound management of our public accounts. This is why we maintain our commitment to reducing the deficit and public debt levels. Pedro Sánchez también ha defendido la necesidad de una fiscalidad justa para reducir las desigualdades sociales. Después se ha reunido con el presidente y el director de Renault, que le han reafirmado su compromiso de seguir apostando por España. En la cumbre suiza de Davos se encuentra también Donald Trump, a pesar de que el Senado de Estados Unidos inició anoche el juicio político en su contra por abuso de poder y obstrucción al Congreso. La vicepresidenta Carmen Calvo ha confirmado que el Gobierno plantea reformar el Código Penal para modificar la calificación de los delitos de rebelión y de sedición. La vicepresidenta dice que hace falta adecuarlos a la realidad española y europea y niega que tengan nada que ver con el diálogo con los independentistas catalanes. Pensamos que hay que acompasar comportamientos democráticos, comportamientos asumidos en la vida cotidiana de España a tipos penales que ya en alguna sentencia europea, como la alemana, nos advirtió que sonaban extraños, que no va a ser sometido a ningún tipo de negociación. A donde va a ser sometido es al Congreso de los Diputados. La reforma Junqueras, una reforma cuya finalidad, la de esta reforma Junqueras, es devolverle al señor Junqueras el escaño que la justicia le quitó. Queremos saber, señor Sánchez, ¿qué más ha pactado con los independentistas? El Gobierno español no tiene previsto realizar ningún encuentro oficial con el presidente de Venezuela, Juan Guaidó, que se espera visite España este sábado. Guaidó ha burlado la prohibición del régimen de Maduro para que saliese de Venezuela y ha emprendido una gira internacional. Ha recibido ya el apoyo del secretario de Estado de Estados Unidos, del Gobierno colombiano y del ministro de Exteriores británico. Esta tarde se reúne con el alto representante de la Unión Europea, con Josep Borrell. El Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza en Castilla y León es firme en su rechazo al PIN parental y confía en que la Junta lo continúe siendo. Recuerdan que los contenidos curriculares que llegan a las aulas están acordados por la comunidad educativa y que este PIN parental resta autoridad al profesor. Todo lo que se decida en un centro educativo que se va a hacer ya está aprobado por los órganos reglamentarios, con lo cual no da lugar que luego lleguen con este PIN parental y este veto que se quiere hacer. Porque este veto empieza en esto, pero irá más adelante, llegará un momento en que nos digan lo que tenemos que dar en lengua, en matemáticas o en conocimiento del medio en primaria o historia en secundaria. Lo que haría sería dividir, en primer lugar, a la comunidad, que tú sí, yo no, ahora este no va, tú vas, esta materia no se da, estaríamos un poco incluso metiéndonos en la temática de lo que es el programa, que no podemos optar a decir lo que se da o lo que no se da. Primer Consejo Consultivo de Agricultura con el nuevo Gobierno, un día después de que el Ejecutivo declarara la emergencia climática y aprobase sus líneas de acción que incluyen a agricultores y a ganaderos. Castilla y León ha pedido que se exijan esos criterios ambientales, Eduardo Martínez, a los países de fuera de la Unión a los que hay relaciones comerciales.
Sí, dice el consejero que los agricultores y ganaderos están comprometidos con el denominado Pacto Verde y que la próxima política agraria comunitaria también va a contribuir a cumplir ese objetivo de la neutralidad climática en el año 2050. De hecho, el 40% de la financiación de esa próxima PAC irá destinada a lograr ese objetivo en 2050. Pero añade que si es así en Europa, también debe exigirse en las relaciones comerciales con terceros países para no perjudicar a nuestros profesionales. En ese sentido, habla de reciprocidad y señala que hay sintonía con el ministro que planteará esto en Bruselas el próximo lunes. En nuestros acuerdos comerciales con terceros países debemos de ser exigentes también, porque si no estaremos perjudicando a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos y a nuestra industria agroalimentaria, precisamente en detrimento de ellos, firmando acuerdos con países que no están comprometidos con esta sostenibilidad medioambiental. El mayor problema al que se enfrenta la Unión Europea con la salida del Reino Unido el próximo 21 es cubrir el hueco que deja la aportación económica británica. Estas cuantías sirven para pagar ayudas como la PAC. Joaquín Almunia, excomisario de la Unión Europea, se ha referido a este asunto en el Foro del Norte de Castilla. Y ahora que se van los británicos es todavía más complicado porque hay que encontrar no solo la adecuada distribución de recursos entre las diferentes prioridades, entre los diferentes derechos de los países a recibir lo que les corresponde, pero además hay que encontrar nuevos recursos y no es fácil, entre 27 no es fácil. Los sindicatos esperan que este año sea mucho más fructífero que el pasado en cuanto a convenios colectivos. 2019 fue un año duro a la hora de llegar a acuerdos. No se consiguió la subida salarial deseada ni tampoco acabar con la temporalidad de los contratos. Solo en la mitad de los convenios pendientes a negociar en 2019 se llegó a un acuerdo. Los sindicatos tienen un culpable, la patronal. Están muy lejanos de entender lo que es un diálogo social marcado con subida salarial y recuperación de derechos y de salarios, pues entendemos que en 2020 volverá otra vez la conflictividad colectiva. Y como tal, UGT y Comisiones Obreras siempre nos verán enfrente y no al lado. La subida salarial no ha sido la que hubieran deseado. Porque no se ha repartido de manera justa la riqueza que se genera en las empresas. En Castilla y León, el 13% de los trabajadores y las trabajadoras sean trabajadores y trabajadoras pobres. Denuncian además la parcialidad y temporalidad de los empleos. 981.000 contratos para crear 8.900 puestos de trabajo. Cada desempleado de Castilla y León ha tocado a más o menos 8 o 9 contratos. Y se quejan de estas cifras récord, como las han calificado. El incremento del 15,35% de número de infracciones, subida de un 16,8% en cuanto a cuantías en sanciones, 9 millones de euros en sanciones. En materia de jornada, registro y horas extras, ha aumentado un 37,3% las infracciones. Durante este año tienen por delante la negociación de 80 convenios colectivos. La reina Leticia ha inaugurado esta mañana la 40ª edición de Fitur, la Feria Internacional de Turismo que se celebra desde hoy en Madrid. Lo ha hecho sin la presencia de Felipe VI. La reina ha visitado varios stands de las comunidades autónomas y se ha detenido también en el espacio de Corea, el país invitado este año. Hasta el próximo domingo, Sara, ya te vemos allí, se podrá ver todas las propuestas turísticas más interesantes y también, por supuesto, la oferta turística de Castilla y León. ¿Qué novedades hay este año? ¿Qué tal? Buenas tardes. Castilla y León ha respaldado hoy la colaboración entre la ruta de la Vía de la Plata y la Rodada Estrada Nacional de Portugal, dos itinerarios paralelos que cruzan la península de norte a sur y que a partir de ahora se van a promocionar de forma conjunta para crear una especie de Ruta 66 ibérica. El objetivo es reforzar la internacionalización de estos recursos y precisamente el año pasado en Castilla y León nos visitaron más de 2 millones de turistas extranjeros. Es un récord absoluto que demuestra el buen estado de salud de este sector. En 2019 aumentaron casi un 6% los alojamientos, casi un 7% las pernoctaciones y además creció cerca de un 8% el dinero que estos turistas dejaron en nuestra comunidad. Fitur abre sus puertas en la edición más importante de sus 40 años. Con más de 11.000 empresas, el Congreso pondrá el foco en el negocio y en el turismo de reuniones, dos de los recursos que también Castilla y León quiere reforzar. Para seguir dirigiéndonos a los empresarios, que son quienes hacen el negocio, quienes traen turismo, quienes traen la riqueza,
y quienes nos ayudan también a fijar población. Portugal será un interlocutor prioritario para promocionar el cicloturismo o el patrimonio napoleónico. El primer paso, el convenio entre las rutas de la Vía de la Plata y la Roda da Estrada Nacional para promocionar conjuntamente un gran itinerario ibérico. De internacionalizar su recorrido y de intentar también, junto con otros países europeos, darle ese carácter europeo. El turista internacional seguirá siendo objetivo prioritario. En 2019 se superaron por primera vez los 2 millones de extranjeros y los 3 millones de pernoctaciones. En el ámbito internacional creo que tenemos que felicitarnos todos porque hemos aumentado considerablemente la cifra y porque hemos hecho un récord de visitantes y de pernoctaciones. En 2019 nos visitaron un 5,56% más turistas que el año anterior. Crecieron las pernoctaciones y el gasto, hasta un 7,6%. Eliseo de Pablos deja la dirección de la muestra de cine europeo Ciudad de Segovia, el MUCES. El creador del festival pone así fin a 16 años de trabajo y lo hace por circunstancias personales. El ayuntamiento está buscando ahora un nuevo equipo para la próxima edición, que se celebrará en noviembre. Mi trayectoria en MUCES pues tocaba su fin. Hay una serie de circunstancias personales que me impulsan también a dejar la responsabilidad del festival con cierta, obviamente, tristeza y nostalgia, ¿no? La Granja y Balsaín protagonizan la primera exposición temporal de este 2020 del Museo Rodera Dobles de la capital segoviana. Bajo el título El mundo apacible de Eduardo Rodera al pie del Guadarrama, recoge una selección de fotografías de este coleccionista que hoy da nombre a esta pinacoteca y que eligió la granja como lugar de recreo veraniego. Pensando ya en verano nos vamos. Adiós. Así nacía la judiada de la granja en la pradera del hospital. Hasta los antiguos gabarreros que cruzaban con sus bueyes por el pueblo. Son algunas de las escenas recogidas por el objetivo de Eduardo Rodera entre 1949 y 1976, que ahora se muestran en una selección de medio centenar de fotografías en las que la granja y Balsaín son protagonistas. Él tenía fijación con la granja porque, por lo visto, todos los veranos iba mucho con sus padres. Junto a las celebraciones, Rodera también dejó en sus negativos numerosas imágenes de acontecimientos únicos, como la inauguración de la iglesia de Balsaín y de la riqueza natural de los reales sitios. Es un disfrute el poder comparar los parajes actuales y cómo eran. En estas comparaciones veremos que algunos de los rincones han cambiado mucho. Otros casi nada, como la céntrica y popular calle de la Valenciana. Junto a las fotografías pueden ver una selección de objetos que nos hablan de la larga tradición de algunos establecimientos hosteleros y de una nostálgica oferta cultural, con cine y teatro.